Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos y de escuchar la palabra que Dios nos quiere dar como su pueblo, como sus hijos. La reflexión lleva el título de vituperados por el nombre de Cristo. Sabemos que el vituperio es lo que Cristo sufrió para darnos la salvación. Y por ello es que nosotros debemos de entender que cuando Él nos llama es para que le sigamos en su ejemplo, en su testimonio. Para ello yo quisiera que buscáramos en Isaías capítulo 43. Y vamos a leer lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Leamos. Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Así como leímos, también quiero llevarlos a el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4. Y leemos el verso 12 al 14, lo que dice la palabra para el pueblo, para la iglesia, para nosotros. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Qué bendición lo que Dios ha dejado para nosotros. Lo que debemos de pedir a Dios es entender
Mucha gente oye del Evangelio y hay muchas prédicas donde hablan acerca del cambio, pero generalmente enfatizan en que Dios le va a proveer bendiciones y como bendición llaman a la riqueza. Y por eso es que se emocionan muchos y vienen. Pero cuando uno está en la verdad, cuando uno es llamado por Dios, Dios nos revela a través del Espíritu las pruebas, las luchas, las aflicciones. De tal manera que dice que cuando uno viene a este camino, los enemigos van a ser los de la propia casa. No sé si a usted le pasó, pero ese cambio que Dios hace en nosotros, lógicamente no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es la que está en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y cuando nosotros estamos bajo el maligno, pues andamos buscando placeres, diversiones, dinero, fama y todas estas cosas que a la carne le gustan. Son deleites, son placeres. Pero cuando uno viene llamado por Dios y viene a oír la palabra de Dios, se encuentra que hay que llevar la cruz. Hay que negarse a sí mismo. Hay que padecer. Vamos a ser menospreciados. No sé cuál sea su experiencia, pero yo tenía muchas amistades, muchos trabajos donde me relacionaba con gente de cierto estatus social y no andaba muy bien, pero ahí andaba tratando de ponerme al nivel de ellos. Cuando yo oí la voz de Dios, la misericordia vino hacia mí y todas esas cosas que para mí eran importantes, interesantes, porque estaba ciego, porque estaba engañado, porque estaba confundido, pasaron a ser de segundo, tercero y de cualquier cosa, pero menos lo más importante, que es conocer a Dios, amar a Dios. Aunque vengan pruebas, como hemos leído acá, pero esto es para alcanzar la gloria de Dios y la vida eterna. Creo que siempre que me toca estar aquí, les hago la pregunta: ¿cuántos años tiene usted y cuántos años quiere vivir? No sé si se ha hecho usted esa pregunta, pero hay muchos que pues no quieren morir. Y eso es tonto, pues. Si todos venimos aquí, nacemos, crecemos y si Dios quiere nos reproducimos y luego morimos. Y parte de la muerte es el trabajo, es la función que nosotros tenemos que realizar, llevando lo que Dios nos ha dado, esa palabra, ese espíritu, a aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos. Eso es el espíritu misionero que todos debemos de tener. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como dice la palabra, Jesucristo vino y le predicó su palabra a toda criatura, sin hacer acepción de personas. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Usted habla con un niño, usted tiene que enseñarle a ese niño el amor a Dios y el temor a Dios. Habla con un joven mayormente, porque el joven está anonadado,
está boquiabierto con las cosas que el mundo le ofrece para su concupiscencia, para su debilidad que está en la carne, que nosotros también lo tenemos. Pero hay algo que Dios nos ha provisto de su Espíritu, con el cual podemos enfrentarnos al mundo, al enemigo o a nuestros amigos, entre comillas, que teníamos, para decirle no. Por la gracia de Dios, ya cambié. Dios me cambió. ¿Y qué hacemos? Pues los invitamos a que nos sigan y la gente no quiere. Pero eso es así. Y esto es lo que nos va a llevar a nosotros a tener pruebas, tribulaciones, aflicciones. Pero nosotros entendemos que toda injusticia es pecado y que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. De manera que nosotros, oyendo la palabra de Dios y pensando ya no en lo histórico, sino en lo escatológico. Esa palabrita me la encontré y consulté. ¿Y qué es lo escatológico? Son las cosas que están allá. Es lo que Dios nos ha ofrecido. Gloria y vida eterna. Pero eso lo enseña la palabra. Si en la vida normal, natural, ¿quién no tiene que esforzarse para ganar algo? Si quiere ganar mucha plata, pues se va a los Estados Unidos, ¿verdad? Aunque sabe que lo pueden matar en el camino y que ya lo van a deportar y tantas cosas. O aquí mismo, es el caso de los que estamos aquí. Si en este momento hiciéramos un análisis de que cuántos nacimos en la capital, vamos a ver que somos muy pocos. Casi todos nacimos ¿en dónde? En la provincia, en la aldea, en el caserío. Y a veces hasta nos da vergüenza decir de dónde somos, porque no entendemos las cosas. El Señor Jesucristo nació en un pesebre. ¿Y usted dónde nació? Pues tal vez en una aldea. Pero ese nacimiento es el nacimiento biológico. Pero el nacimiento espiritual es aquel que Dios nos ha dado cuando nosotros oímos la palabra de Dios y creemos que Dios es el que nos está llamando y que Dios nos está invitando a negarnos, a morir, a padecer, a llevar la cruz todos los días. Si es que queremos llegar a la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial. Busquemos siempre en Primera de Pedro. Ahora me voy al capítulo 1 y leamos del verso 3. Dice la palabra lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se da cuenta esa palabrita que se llama renacer? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios en su misericordia nos llama, nos habla y nosotros creemos que es la oportunidad para nacer de nuevo, para ser nuevas criaturas, para entender lo que dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted lo está entendiendo, usted lo está haciendo. Y si usted lo está haciendo, pues somos hermanos y ahí vamos.
Y vamos a llegar, ¿sabe usted que vamos a llegar a un mismo punto todos? Y vamos a estar juntos, no solo el día miércoles, hombre, todos los días. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Porque Dios vino para rescatarnos si nosotros oímos y obedecemos a su palabra. Y queremos realmente negarnos a las cosas que antes seguíamos porque no las entendíamos, estábamos perdidos. Voy a continuar la lectura. Fíjese que estábamos muertos, pero ahora dice, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué características tiene la herencia? No es la finca que su papá le va a dejar, no es la casa que le va a dejar el papá, no es la cuenta bancaria, no es su título profesional. No, esas cosas se pierden y se gastan. No, aquí está hablando de algo que es eterno, que no se destruye, que no se descompone, porque es de Dios para los hijos de Dios. Qué bendición lo que tenemos. Verso 5. Vosotros dice que sois guardados por la policía. ¿Verdad que no es por la policía ni por los jueces? No, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es escatológico. No es el presente ni es el pasado, es lo que viene, son las promesas de Dios, en lo cual vosotros os alegráis. Amén, nos alegramos. Pero sigamos leyendo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí sí ya no dijeron amén, ¿verdad? Sí, es la cosa. Si es natural, si en el mundo, si usted quiere hacer algo, usted le ponen metas. Y hay que esforzarse y hay que ganarlas y usted sigue más adelante y más adelante, pero es para las cosas terrenales. Pero aquí estamos hablando de las cosas celestiales. Hay que entender eso. Yo estoy seguro que si usted no ha entendido esto y hoy Dios le está hablando, es probable que usted me pare y me diga, hermano, yo quiero recibir esa palabra. Yo quiero creer en ese Dios. Yo quiero servirle aunque tenga que padecer. Porque dice que es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años quiere vivir usted? ¿Quiere llegar a 80? ¿Quiere llegar a 90? Ah, ya no, porque cuando llega a eso uno hasta le dan, todo le duele, todo le cansa. Pero mire, si tenemos a Dios, ahí vamos, aunque sea jalando las piernas, pero vamos, porque tenemos unas promesas grandes. Él nos va a recoger y nos va a llevar a su presencia, aunque aquí tengamos que padecer. Así es que, si usted entendió esta palabra, usted va a recibir la palabra porque es la palabra de Dios y Dios lo va a cambiar y Dios lo va a fortalecer, pero Dios lo va a enviar a que usted vaya. No es necesario que vaya al Japón o a la China. Ya se los dije la vez pasada. Vaya al caserío, a la aldea,
al parque. Yo creo que los hermanos están yendo al Cerro del Carmen, ¿verdad? Y ahí hay gente a montones que están paseando porque su mente está cansada. Y nosotros tenemos la paz de Dios, el gozo de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios y el poder de Dios. Pero Dios nos la ha dado para que nosotros ministremos eso. Y tal vez no quiero que vaya muy lejos, de repente no quiere hacerlo, hágalo en su casa. Vuelvo a tocar el tema, no se olvide que usted en su casa es pastor, es maestro. Aún las hermanas son maestras, pero quiere decir que tienen que tener amor, tiempo, sabiduría, espíritu para sentarse con su familia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están afanados con que se vayan a la universidad los muchachos y las muchachas. Pues que se vayan. Tengo muchas historias por los años que tengo de estar en este camino, que hay algunas que, fíjese que mi hija se va a ir a la U y se fue a la U y a los 3 meses ya venía un poco enferma. Y a los 9 meses ya tenía su graduación. Y hay muchos, yo conozco varios que han estado con nosotros y se fueron porque querían ser licenciados, doctores, tener mucha plata. Y tienen plata, pero no tienen paz, no tienen esperanza, no saben lo que es la gloria de Dios, no entienden lo que es la vida eterna, pero usted sí, ¿o no? Entonces démosle gracias a Dios y hagamos ese trabajo. Si usted no se dedica a platicar, por lo menos póngale usted media hora con su familia de las cosas de Dios. Ay, cuántas cosas oyen esos jóvenes en la calle, en la universidad, en el trabajo, miran y hacen y usted no sabe nada. Ingrato. No tiene amor ni a su gente. ¿Y sabe por qué no tiene amor a su gente? Porque usted no ama a Dios. Y cuando uno va conociendo a través de las Escrituras el amor de Dios, el sacrificio de Dios y las promesas de Dios, entonces sí le damos tiempo a esto, a reunirnos. Gracias a Dios por la visita que hacen nuestros hermanos pastores y colaboradores. Y nosotros pues también tratamos con la ayuda de Dios de salir y de juntarnos y de alguna manera saber qué está pasando. Todos los de la región de Lodecoy y muchas regiones vecinas ayer tuvieron un fiestón. Yo no pude ir, pero oí lo que pasó ahí. Eran más de 200 hermanos, ya no cabían. Oyeron la palabra, cantaron, comieron, se edificaron y se gozaron por la palabra, por la presencia de Dios. Aunque hay algunos que habían que caminar. Yo conozco unos hermanos que viven lejísimos, pero no les importa la distancia. No les importa el sacrificio. A altas horas de noche van de retorno a su casa felices, agradecidos, contentos, porque han visto a los hermanos, porque han oído la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que suceda en cada uno de nosotros. Y por eso aquí, gracias a Dios, pues hay campos por diferentes partes y hagamos esas reuniones
de unidad, de amistad, de edificación, en donde vamos conociendo a los hermanos, entendiendo a los hermanos, sirviendo a los hermanos. No se conforme con ir a sentarse nada más. Usted dígale al Señor, bueno Señor, aquí estoy, ¿y a dónde me vas a enviar? ¿Y qué voy a hacer? Y Dios le va a decir, anda, trabaja. ¿O usted cree que Dios no le va a dar trabajo? Sí, si nos da trabajo hasta nosotros los abuelitos, ¿verdad, hermanos canados? Aquellos que tienen de 60 para arriba ya nos cuesta, pero ahí vamos, aunque sea jalando las piernas. Hermano Pascual, ¿verdad? Ahí va con nosotros. Y usted joven, ¿por qué no va? Y usted señorita, ¿por qué no va? Es que tengo mucho que estudiar. Es que tengo que ganar mis grados. Pues yo no quiero decirle que no los gane, hombre. Hágalo. Pero no deje de hacer lo más importante, que es leer la palabra, oír la palabra y juntarnos en estas reuniones de comunión, de edificación, y que eso nos cuesta, pues la cruz tiene muchas formas. Pero Dios nos está hablando para que nosotros entendamos y vayamos creciendo en amor a Dios y en amor a los hermanos. Quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 5. Este pasaje que tiene mucho valor y que ojalá que lo entendamos. Vea cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, pero hoy le escribe a la iglesia que está en la zona 6, cerca del Cerrito del Carmen. ¿Y qué nos dice el Señor esta noche? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No nos movemos. Y nos gloriamos en la esperanza, oiga, de la gloria de Dios. Nuestra esperanza es llegar a la presencia de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, van a haber tribulaciones, pero no estamos solos, hermano. Aquí estamos para ayudarnos, para orar los unos por los otros. Acabo de hablar con uno de los pastores que vino y me dice, fíjate hermano, dice que a mí me están invitando para predicar a un grupo que se está reuniendo por allá y no sé si qué me aconsejas. Yo quiero que los pastores lo sepan. Yo le digo, si se trata de predicar el evangelio, anda. Porque para eso nos da el Señor la palabra. Hay que ir, hay que aprovechar la oportunidad. Y yo le digo, a veces métale goles a la gente. ¿Cómo es eso de meter goles? ¿Usted jugó fútbol? Bueno, meter goles cuando
llega la chibola esa y la meten en un cuadrito y todos gritan, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer artimañas. Pues meterle gol es lo que yo hacía y cuantas veces lo puedo hacer lo hago. A veces me invitan a dar una reunión, a estar en una reunión o a dar alguna conferencia, antes lo hacía, y ahí cuando menos sentían, ahí va la espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra la necesitan, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es... y aunque no les caiga bien, hay más o menos 1 o 2 que dicen, gracias a Dios por la palabra. ¿Y qué piensa usted que dice Dios? Hijo, adelante. Aunque te miren mal, yo te miro bien. Y yo te espero. Así es que, dice, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué contradicción, ¿verdad? Para un hijo de Dios, la tribulación produce paciencia, y la paciencia es fruto del Espíritu. Y la paciencia prueba. O sea, es el examen que Dios nos está haciendo acerca de la fe que nos ha cambiado y la fe que debe de estar creciendo si yo estoy oyendo la palabra y yo estoy obedeciendo la palabra. Y si tengo fe, ¿cuál es el resultado? Voy a vencer al mundo. Amén. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Estamos seguros. No me avergüenzo del evangelio. Porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. He ahí la importancia de entender esto. Usted no va a amar, usted no va a perdonar, usted no va a servir si usted no tiene en su corazón el amor de Dios, que Dios nos lo provee a través del Espíritu Santo. O sea que el evangelio es de poder por el Espíritu que Dios nos da. ¿Qué pasó con los hermanos que andaban con el Señor Jesucristo y los 120 que creyeron que Él iba a venir? El día que vino Él, ¿qué pasó? Se derramó el Espíritu, hablaron lenguas, se escucharon en diferentes idiomas y salieron. ¿Y cuántos se convirtieron esa noche con el discurso de Pedro? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 3,000. Imagínense qué poder. No era de Pedro, era el poder de Dios. Pero mire, aunque no se conviertan 3,000, aunque sea uno, para la gloria de Dios. Hágalo, hermano, hermana, hágalo. Usted va a sentir la paz de Dios, la presencia de Dios. Y usted va a tener la oportunidad de que Dios le ha llamado para ser siervo, pero también hijo. Romanos capítulo 8. Vea usted este regalo de Dios para nosotros. Romanos capítulo 8, verso 16.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, gloria a Dios, hombre. Yo tuve mi viejito, mi papá, ya les he contado, ¿verdad? Un hombre que conoció a Dios y me enseñó el camino. Y me gusta presentarlo como mi padre, un hombre sin títulos, sin estudio, pero fue alcalde, fue intendente, administrador de sus propios negocios y tantas cosas. Pero cuando conoció a Dios, eso lo dejó en segundo lugar y abrazó el Evangelio, de tal manera que él salía, le pagaba a una persona que no era de la iglesia y se llevaba con su chamarra y sus tratados tocando, no de puertas, porque eran corrales. Y ahí, hola María, ¿cómo está José? Mire, aquí venimos a hablarle del Señor Jesucristo. Y así fue como el Evangelio fue creciendo en ese lugar, donde hay una iglesia un poco grande, se llama San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Yo tuve el privilegio de salir con mi papá, de noche, bajo la lluvia, sin luz, para ir de aldea en aldea, predicando el Evangelio. Y qué lindo ver morir a un hijo de Dios como él murió. Tranquilo, pagando sus impuestos, cae, se rompe el cerebro y no hubo lamentos ni nada. Él pasó a la presencia de Dios. Y yo entendí que ese camino debiera de seguir. Y aquí estoy. Y ojalá que usted también pueda tener esa dicha. Entonces somos hijos de Dios, dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, como leíamos en Pedro, ¿verdad? Herederos de Dios. ¿Y qué más? Y coherederos de Cristo. Ya se puso a pensar usted esa oferta que Dios nos da. Herederos de Dios. Bueno, hijos de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la gloria. Y nosotros vamos a seguir ese camino, pero hay que padecer, hay que morir, hay que amar, hay que servir. Si usted no ama, usted no va a seguir ese camino, aunque venga a la iglesia todos los días. Ame a sus enemigos. Nosotros no debemos de tener enemigos. Tenemos que perdonar, tenemos que ayudar, tenemos que amar. Dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y esto es lo que nosotros observamos a veces cuando vamos a las iglesias, que hay 2 o 3 que no se llevan y no los podemos amarrar, ¿verdad? Lo único es que el día que se mueran no van a llegar a la presencia de Dios, ni van a resucitar. Van a resucitar para el juicio, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo ahora que estamos en este camino. Vuelvo a leer el 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Sí. ¿Su Biblia no sigue? ¿Qué dice? Alá. ¿Saben leer, verdad? Si es que padecemos juntamente con Él. Cristo padeció.
Cristo murió, pero también resucitó. Y nosotros hemos oído ese llamado. ¿Quieres venir? Toma tu cruz y sígueme. Muy bien. Vamos a terminar leyendo en la epístola que el apóstol Pablo escribió a Tito. Oiga lo que escribió el apóstol Pablo a su discípulo, un joven que lo acompañó y que ahora está ministrando la iglesia. Pero nosotros somos esa iglesia y nos dice lo siguiente: doy gracias, capítulo 3, verso 3. Leo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. No pensábamos con sabiduría. Cometíamos locuras. ¿Y qué sigue? Rebeldes. Dios dice que amemos y no. Rebeldes, extraviados. O sea, no íbamos por la senda angosta ni por el camino de santidad. Andábamos por las veredas. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué le gustaba? Bailar, beber, mujerear, todas esas cosas que vienen de la concupiscencia y de la carne. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por las obras de justicia que nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta que casi en todos los pasajes habla del Espíritu Santo? Una cosa le digo, si usted no entiende la palabra, es porque no tiene el Espíritu Santo. Si usted no pone por obra la palabra, es porque no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros. Es la presencia de Cristo en espíritu en nosotros. No es fácil, pero para Dios no hay nada imposible.